Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez encontrado nuevamente con un curso virtual del curso de física, ¿sí? Y con el tema ondas mecánicas, la segunda parte. La recomendación para entender este tema es que ondas mecánicas, la primera parte, de todas maneras le des una pequeña repasada para averiguar y para que recuerdes cómo se calcula la longitud de una onda, ¿de acuerdo? Que es cresta, que es valle, etcétera, etcétera, amplitud, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, empecemos con la segunda parte de ondas mecánicas. En esta parte vamos a ver lo que es el periodo y lo que es frecuencia, ¿de acuerdo? Periodo, a ver, vamos a leer y después yo te voy a explicar de una manera sencilla con mis propias palabras. Periodo es el tiempo que demora en pasar una onda por un observador, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, tú te paras y dices, a ver, viene una onda completa, ¿cierto? Una onda completa, un ciclo completo, ¿cierto? Una oscilación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esperamos que pase. Es como si estuvieras esperando que pase un tren delante tuyo. Está pasando un tren y hay un momento en que ya termina de pasar el tren y tú dices, no, se ha demorado 5 segundos en pasar ese tren delante de mí, ¿cierto? Muy bien. Es algo muy parecido cuando nosotros esperamos el tiempo que demora una onda en pasar frente a nosotros. Es muy parecido. Vamos a imaginar que esta onda, su longitud de onda, eso es como si estuviéramos haciendo una analogía con el cruce de un tren. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Para mejor entendimiento, de todas maneras, he hecho un gráfico aquí, muchachos, sí, una escala, en el cual nosotros vamos a verificar cómo es el comportamiento de la onda. Fíjate, mira, tenemos la onda, ¿no? Y la onda empieza a avanzar, ¿cierto? Muy bien. Y aquí hay un observador. Lógicamente, la velocidad de la onda está avanzando. Por lo tanto, la onda sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y terminó de avanzar. Muy bien. Ahora, la pregunta es, esto es tan solo una onda, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos este capítulo, no solamente viene una onda completa, no solamente viene un ciclo, una oscilación, vienen muchas, ¿no? Así como esta, ¿ve? ¿Ve? Aquí hay varias, ¿cierto? Pero aquí solamente estamos haciendo el análisis de una sola, ¿de acuerdo? Y estamos calculando el tiempo que demora en pasar esa única onda, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar de ahora en adelante el tiempo en que demora en pasar esa única onda? Es periodo. ¿Y en qué se mide, muchachos, el periodo? En el sistema internacional el periodo se mide en segundos. Muy bien, no te olvides, en segundos. ¿Qué es la frecuencia? Ahora la frecuencia es un caso recíproco, inverso, pero en lo que es la parte textual, verbal, tiene un significado distinto. Préstame atención, mira, dice, es el número de oscilaciones. El número de oscilaciones es el número de ciclos o también el número de ondas. Es el número de oscilaciones, ondas, que se producen en un segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Mira, ¿por qué estudiamos al periodo y por qué estudiamos a la frecuencia? Quiero que me escuches. Mira, el periodo. El periodo, vamos a imaginar que esta onda sea larga, o sea, sea un tren largo, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo me paro y digo, a ver, ¿qué pasa ese tren? O sea, la onda. Entonces empieza a pasar y se demora 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Ah, ya, entonces yo digo, el periodo de esa onda es 5 segundos, porque se ha demorado en pasar solo una onda es 5 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. En cambio aquí no es así. Cuando uno estudia ya las frecuencias es porque las ondas, su longitud, ¿cierto? Mira, ¿ve? Su longitud de esta onda es más grande y esta es más pequeña, ¿ve? Fíjate. Y hay ondas más pequeñas, ¿no? ¿Cierto? Más pequeñas, ¿no? O sea, como quien dice, más ajustadas entre sí. Ahora yo te pregunto, si los trenes, vamos a imaginar, ¿no? Si los trenes son pequeñísimos, yo digo, a ver, en un minuto, ¿cuánto pasan? En un minuto, profe, en un minuto han pasado 200 trenes. Ah, ya. ¿Ves? Es otra manera de poder ver o de poder organizarse, de poder visualizar, de poder informar el suceso que estamos viendo con las ondas. Profe, en un segundo han pasado 20 ondas. En un segundo han pasado 20 ondas. ¿Eso qué significa? Si en un segundo han pasado 20 ondas, es porque las ondas son bien delgaditas, ¿no? Han pasado un montón de ondas en tan solo un segundo. Eso es lo que mide la frecuencia. La frecuencia le dice cuántas ondas ha pasado en cuánto. En un segundo. Y para eso necesitamos que la onda sea bien delgadita, ¿no? Para ver cuántas ondas han pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, este observador está viendo cómo avanza la onda, o las ondas, cómo avanzan, ¿cierto? Hasta el final. Y se da cuenta, dice, ¿no? 3 oscilaciones en un segundo.
Él solamente se ha basado al estudio de un segundo. En un segundo, ¿cuánto pasan? A ver, a la 1, a la 2, a la 3 empieza. Y pasaron 3 en un segundo. Entonces la frecuencia sería 3 Hz. 3 oscilaciones, 3 ondas, 3 ciclos en un segundo. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y cómo me doy cuenta acá? Mira, aquí nos damos cuenta. De aquí a aquí hay una onda, de aquí a aquí hay otra onda y de ahí a ahí hay otra onda. Hay 3 ondas completas. Entonces espero que hasta ahí se haya entendido qué cosa es periodo y qué es frecuencia. Muy bien, chicos, empezamos ahora esta parte, lo que dice relación entre periodo y frecuencia. Muy bien, a ver, fíjate. Te cuento que la relación que existe entre el periodo y la frecuencia, su producto viene a ser 1. ¿Eso qué significa? Escucha. Si el periodo es 8 segundos, entonces la frecuencia será 1/8. ¿De acuerdo? Muy bien. No te olvides, ahí hemos visto. ¿El periodo en qué se mide? En segundos. Muy bien. ¿Y la frecuencia en qué se mide? En hertz. Muy bien. Periodo 8 segundos. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? La inversa. 1/8. A ver, hertz. Periodo. Si el periodo vale, por ejemplo, 3/5 de segundos. 3/5 de segundos, entonces la frecuencia es al revés. 5/3 de hertz. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, el periodo por la frecuencia es igual a 1. ¿Eso qué significa? Si yo quiero periodo, esta frecuencia pasa a dividir y digo el periodo va a ser igual 1 entre la frecuencia. O en tal caso, el periodo, si pasa a dividir, ¿qué digo? La frecuencia es igual a 1 entre periodo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya teniendo una relación, ahora pasemos a ver lo que es una rapidez de una onda. La rapidez de una onda, joven, por ejemplo, te cuento, existen las ondas electromagnéticas, existen, por ejemplo, las ondas del sonido, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ondas transversales y ondas longitudinales. Eso ya lo hemos visto ¿dónde? Lo hemos visto en la anterior clase, ondas mecánicas, primera parte, ¿cierto? Muy bien. Ahora les explico. Existen ondas donde se manifiestan, donde se propagan, donde su velocidad es distinto en distintos medios donde se ubican. Por ejemplo, el sonido viaja por el aire, pero si el sonido viajara por el agua, viajaría mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, en el vacío, si tú sales de la atmósfera, el sonido no viaja. Ya sabemos, el sonido no puede viajar fuera de la atmósfera, en el vacío no, ¿no? ¿Por qué? Recuerda la teoría pasada, ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? Una onda mecánica necesita de un medio de transporte, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Ahora, dice, depende del medio donde se propaga la onda. Y viene dado por, a ver, la rapidez de la onda va a ser igual a la longitud de la onda, que ya hemos aprendido cómo se calcula en la semana pasada, multiplicado por la frecuencia. ¿Qué decimos? La rapidez de la onda se mide en metros por segundo. La longitud de la onda en metros. Y F la frecuencia en hertz. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Teniendo esta parte, empecemos con la práctica. A ver, ¿qué dice la práctica? En la práctica tenemos pregunta número 1. ¿Qué dice? A ver, vamos a relacionar. ¿Ya? Tenemos frecuencia, longitud de onda y periodo. A ver, empecemos. Empecemos con el primer ítem. El primer ítem dice, es el tiempo que demora una onda en pasar delante de un observador. ¿Esto qué viene a ser, muchachos? ¿Frecuencia o periodo? Periodo. Entonces, periodo viene aquí, ¿no? ¿Cierto? Como A. Muy bien. ¿Qué dice la B? Es el número de oscilaciones que se producen en un segundo. Es el número de ondas que pasan en un segundo. Frecuencia. Aquí sería B. Muy bien. ¿Qué más? Es la distancia entre dos valles o dos crestas consecutivas. Eso ya de la semana pasada, ¿cierto? Que son, aquí por ejemplo este ejemplo, ¿eh? De aquí, esto es cresta, 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 valle, valle, valle. De cresta a cresta, ¿qué cosa viene a ser? Longitud de onda, ¿sí o no? Esto de aquí te representa el lambda. Acá está por acá, el lambda. Muy bien, el lambda que está acá. O también de valle a valle, ¿no? De valle a valle también te genera el lambda. Muy bien. Entonces, eso sería longitud de onda. Muy bien. Pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice, determina la rapidez de la onda, ¿sí? Cuya longitud de la onda es 2,5 metros. La longitud de la onda, es 2,5 metros. Me pide la rapidez. ¿Qué más?
y su frecuencia es de 16 Hz. ¿Qué significa 16 Hz, muchachos? Que están pasando 16 ondas en un segundo, ¿cierto? Eso dice. Muy bien. Siempre es bueno saber la interpretación. ¿Qué cosa significa 16 Hz? Es que en un segundo están pasando ¿cuánto? 16 ondas, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿no? La rapidez es igual a longitud de onda por la frecuencia. La rapidez va a ser igual. Longitud de onda, ¿cuánto te vale? 2,5. Frecuencia, ¿cuánto te vale? 16. 2,5 por 16 sale 40 metros por segundo. La rapidez de esa onda, entonces saldrá 40 metros por segundo. Ahora, jóvenes, el problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? Dice, se emiten en el aire las ondas con frecuencia de 30 Hz. Muy bien, 30 Hz. De nuevo, ¿qué significa 30 Hz? Que están pasando 30 ondas en un segundo. Muy bien, ¿qué más? A 15 metros por segundo. Metro por segundo, ¿qué dato viene a ser? La rapidez, ¿cierto? La rapidez entonces es 15 metros por segundo. Determine la longitud de la onda. Me está pidiendo la longitud de la onda. Muy bien, jóvenes, recordemos que en esta clase estamos aprendiendo el cálculo y el uso de ¿qué? De la fórmula rapidez de la onda es igual a longitud de onda por la frecuencia. Muy bien, reemplacemos los datos. La velocidad ya sabemos que es 15. La longitud de onda, que es lo que me pide, multiplicado por la frecuencia, que también ya conocemos que es 30. Este 30 pasa a dividir, que tendríamos 15 entre 30. Simplificando 15 entre 30, tendríamos ¿cuántos, jóvenes? Un medio, ¿cierto? Y si tú divides 1 entre 2, ¿qué te va a dar? 0,5, ¿cierto? La longitud de onda valdrá 0,5. ¿Pero 0,5 qué? La longitud de onda, sus unidades vienen a ser los metros. 0,5 metros. Problema número 7. A ver, en el problema número 7 nos indica, se emiten en el aire unas ondas con frecuencia de 800 Hz. Muy bien. La frecuencia es de 800 Hz. Muy bien. ¿Qué es 800 Hz? Repito, ¿qué es 800 Hz? Que en un segundo, profe, están pasando 800 ondas. Muy bien. ¿Qué más? Dice, se emiten en el aire las ondas de 800 Hz a 16 metros por segundo. Si te dice que es 16 metros por segundo, ¿qué significa? Metros por segundo, profesor, ¿me está hablando de qué? De la rapidez. Entonces, la rapidez para este problema, ¿vale? 16 metros por segundo. Determine la longitud de la onda. Me está pidiendo cuánto vale la longitud de la onda. ¿Qué fórmula estamos aplicando, muchachos? ¿Estamos aprendiendo esta clase? Rapidez de la onda es igual a longitud de onda por la frecuencia. Reemplacemos. La velocidad de la onda 16 es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Pero la frecuencia, ¿cuánto vale? 800, ¿no? Este 800 pasa a dividir, entonces tendríamos que la longitud de la onda es 16 entre 800. Empezamos a simplificar, te saldría un 50. Y si yo divido 1 entre 50, me va a dar longitud de onda 0,02. ¿Pero en qué unidades? Unidades de la longitud de onda, jóvenes, es el metro, ¿no? Entonces 0,02 metros. Problema o ejercicio número 9. ¿Qué dice el ejercicio número 9? Determina la rapidez de la onda. Entonces, V es mi incógnita. Dice, si la longitud de la onda es de 10 metros. La longitud de la onda es de 10 metros. Jóvenes, ¿cómo se llama ese símbolo? Ese símbolo significa longitud de onda. ¿Pero cómo se llama ese símbolo? Lambda, ¿no? Lambda. Muy bien. Dice, y presenta un periodo de 5 segundos. O sea, el periodo dice que vale 5 segundos. O sea, ya el periodo. Muy bien. Entonces, jóvenes, primero ahora apliquemos esta fórmula, ¿no? ¿Cómo calculo la frecuencia, jóvenes? La frecuencia lo voy a calcular dividiendo 1 entre ¿quién? Entre el periodo. Entonces digo acá, la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. ¿Pero el periodo cuánto vale? El periodo vale 5. Entonces la frecuencia te valdrá un quinto de Hz. ¿De acuerdo? Un quinto de Hz. Muy bien. Ahora apliquemos la otra fórmula que ya conocemos, que la rapidez de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuánto vale la rapidez? Eso quiero calcular. Longitud de onda nos dice que vale 10 por la frecuencia, pero la frecuencia ¿cuánto vale? Un quinto. Ahora multipliquemos 10 por 1 es 10, entre 5, 2, 2 metros por segundo. Muy bien, muchachos, esperemos que hasta ahí se vayan entendiendo los ejercicios. Número 11. Determina la frecuencia de la onda mostrada si presenta una rapidez de 5 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Para este ejercicio tenemos que analizar las ondas, ¿cierto? Muy bien. Miren, aquí la onda tiene un punto de origen. Empecemos a encontrar un ciclo completo, ¿cierto? Entonces, todo un ciclo completo, profesor, aquí nuevamente empieza un ciclo o una oscilación. Sigamos nuevamente.
aquí nuevamente empezaría una oscilación y la última oscilación terminaría aquí. Eso significa, entonces, jóvenes, que ¿cuántas ondas hay? Existen 3 ondas. Eso significa, por lo tanto, que desde aquí hasta aquí, aquí hay una longitud de onda. De aquí hasta aquí está la segunda longitud de onda y de aquí a aquí está la tercera longitud de onda. Eso significa que 3 ondas, 3 longitudes de onda me va a dar ¿cuánto? 6 metros. Entonces las 3 longitudes de onda me dan 6 metros, significa que la longitud de onda ¿cuánto te vale? 2 metros, ¿no? Porque el 3 pasó a dividir. Muy bien, ahora en el problema vamos a aplicar la fórmula rapidez es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. En el problema me dan de dato, me dicen que la rapidez ¿cuánto vale? 5. Va a ser igual. La longitud de onda, profesor, ya lo calculé. ¿Y cómo has calculado? Porque ese cálculo usted me ha enseñado en la clase pasada. Ah, ya. Entonces la longitud de onda vale 2 metros. Muy bien, por la frecuencia. Este 2 pasa a dividir, entonces ¿cuánto es el equivalente a 5 dividido entre 2? La respuesta sería 2,5. Pero como tú estás calculando frecuencia, las unidades serían hertz. Bueno, muchachos, hertz. Muy bien, chicos, continuando con los ejercicios, problema número 13, que dice, determina la frecuencia de la onda mostrada si presenta una rapidez de 6 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. A ver, en primer lugar voy a calcular la longitud de la onda, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos la longitud de la onda? Fácil, profesor. Lo que yo tengo que buscar es la cantidad de ciclos completos que hay en toda esa gráfica. Muy bien, entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo esto es un ciclo completo, fíjate, mira, empieza aquí y termina aquí. Todo esto es un ciclo completo, o sea, hay una longitud de onda. Luego de aquí, nuevamente empezamos, ¿no? ¿Cierto? Y si tú te das cuenta, ¿no, joven? De aquí hasta aquí, luego hasta aquí y luego hasta aquí. Listo. Ahí estarían las 3 ondas mencionadas, ¿no? Primera longitud de onda, la segunda longitud de onda. Profesor, ¿las longitudes de onda siempre son iguales? Claro que sí, eso hemos aprendido en la clase pasada, ¿cierto? Ahí está. Eso significa que 3 veces las longitudes de onda es igual a toda la longitud de esta onda que nos menciona que es 1,2. Pasa a dividir ese 3 y la longitud de la onda nos sale 0,4 metros. Muy bien, a continuación lo que vamos a usar es la fórmula que rapidez de una onda es igual a longitud de onda por frecuencia. La rapidez, ¿cuánto te vale? Según dato, 6. Longitud de onda, 0,4 por la frecuencia. El 0,4 pasa a dividir. Profesor, tendría 6 entre 0,4. ¿Cómo se hace, profe? Muy bien, escuchen acá. Lo que vamos a hacer aquí para eliminar esta coma es multiplicar arriba y abajo, ¿ya? Por 10. Mira, ve, por 10. Multiplicamos arriba y abajo por 10. ¿Qué hacemos? Si multiplicas arriba y abajo, la expresión fraccionaria no se altera. Muy bien. Sería 6 por 10, 60. 0,4 por 10. Cuando multiplicas por 10, la coma corre, ¿no? Corre la coma, quedaría solamente 4. Y ahora sí es más sencillo de dividirlo. 60 entre 4, ¿cuántos, jóvenes? 15 Hz. Problema número 15. ¿Qué dice el problema número 15? El problema número 15 nos dice... En una cuerda tensa, una onda transversal se desplaza a razón de 10 metros por segundo. La velocidad o la rapidez es de 10 metros por segundo. Dice, además la distancia entre 2 valles es 2 centímetros. Muchachos, ¿cuál es la distancia entre 2 valles? La distancia entre 2 valles es la siguiente. Préstame atención por acá. Mira, la distancia entre 2 valles es esta. Es de aquí a aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esa distancia entre 2 valles también viene a ser longitud de onda. Si me hubiese dicho distancia entre 2 crestas, también longitud de onda. Ah, ya, profesor. Eso significa que si la distancia entre 2 valles vale 2 centímetros, es porque la longitud de onda vale 2 centímetros. Pero hay que tener cuidado, jóvenes. ¿Por qué, profe? Porque no podemos trabajar en centímetros, tenemos que trabajar en el sistema internacional. Así que vamos a colocar aquí una fracción de conversión, ¿no? ¿Qué decimos? 1 metro, aquí está, 1 metro. 1 metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora centímetros con centímetros cancelamos. Y vamos a dividir ahora. 2 entre 100. ¿Cuánto es 2 entre 100? 0,0
2 metros, ¿no? Va a quedar metros ahora. Muy bien, ahora calculemos la fórmula. ¿A qué es igual rapidez? Rapidez es igual a longitud de onda por la frecuencia. ¿A qué es igual la rapidez? Según el problema, 10. La longitud de onda, 0,02 por la frecuencia. El 0,02 pasa a dividir, ¿qué tendríamos? 10 entre 0,02. Muy bien. Ahora, para poder dividir prácticamente esta fracción más rápido, entonces multiplicamos por 10, profe, como en el ejemplo anterior. No, acá multiplicamos por 100. Tenemos que multiplicar por 100, jóvenes, tanto en el numerador como en el denominador, para que esta coma corra 2 veces, ¿no? Entonces tendríamos 10 por 100, que sería 1000, entre 0,02 por 100, la coma correría 2 veces, que sería 2. Y 1000 entre 2 simplemente es 500 Hz. Problema número 10 de la autoevaluación. Hasta aquí, jóvenes, hemos terminado la práctica. Ahora pasemos ¿a cuál? A la autoevaluación. En la autoevaluación hemos recogido los problemas 10 y 11. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, empecemos con el problema número 10. Dice, determine la rapidez de una onda de 440 Hz. La frecuencia es 440 Hz. Muy bien. Cuya longitud de onda es de 0,5 centímetros. Profesor, está en centímetros. Muy bien, tengo que llevarlo a metros. Nuevamente la conversión. ¿Qué digo? Un metro equivale a ¿cuánto? Equivale a 100 centímetros. Muy bien. Inmediatamente centímetros con centímetros cancelamos y dividimos 0,5 entre 100. La coma va a correr 2 veces, ¿no? Al dividir entre 100. El resultado saldría 0,005, pero en metros. Sabemos por fórmula que la rapidez de una onda, que es igual longitud de onda por la frecuencia. La rapidez me pide, la frecuencia lo reemplazo, lo que hemos calculado, por la frecuencia. Aquí, ¿no? Longitud de onda 0,05, frecuencia 440 Hz. Al hacer la multiplicación nos va a salir 2,2 metros por segundo. Esa sería la respuesta de la rapidez de la onda. Dice, problema número 11, chicos. Dice, determine la distancia d si la onda mostrada presenta una rapidez de 8 metros por segundo y una frecuencia de 16 Hz. Muy bien. A ver, si presenta una velocidad de 8 metros por segundo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Rapidez de la onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. La rapidez ya sabemos que vale 8, la longitud de onda no conozco, pero la frecuencia sí me dice que vale 16, ¿cierto? 16. Ese 16 pasaría a dividir. ¿Qué tendríamos? 8 entre 16. ¿Y cuánto es 8 entre 16? Sacando octava a octava vas a encontrar que es un medio. ¿Y un medio cuánto es? 0,5 Hz. Eso es lo que vas a encontrar la longitud de la onda. ¿De acuerdo? Perdón, acá no es longitud de onda, acá es metros, ¿no? Metros, longitud de onda es metros. Listo. ¿Qué más? Ahora, según tu gráfica, podemos encontrar cuántas longitudes de onda hay. Sí, profesor, observo aquí que hay 3 longitudes de onda. La primera longitud de onda, la segunda longitud de onda y la tercera longitud de onda, ¿cierto? Hay 3 longitudes de onda. Por lo tanto, esta distancia D nos está representando el triple de esa longitud de onda, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuánto vale la longitud de onda? 0,5. Reemplacemos. 3 veces 0,5. 0,5 por 3 es 1,5. Esa distancia, entonces mencionada en el gráfico, equivaldría a 1,5 metros. Muy bien, jóvenes, ahora a continuación te vamos a dejar tu tarea. La tarea que vas a desarrollar en el cuaderno, ¿qué cosa es? La práctica, ¿no? Los problemas 2, 4, 6 son todos los pares, ¿cierto? Y de la autoevaluación solamente 2 ejercicios, tanto el 7 y tanto el 8. Muy bien, jóvenes, esperando que todos los problemas lo hagan con el procedimiento adecuado y todo bien explicado en el cuaderno, les deseo buena suerte en su tarea. Nos vemos en la tabla. Chao.